Bueno, hola chicos, en esta clase lo que vamos a ver, que bueno, la clase anterior estuve explicándole un poco lo que es el presente continuo. En esta clase quiero que contrastamos un poco los dos temas, el que estuvimos viendo hasta hace poco con el presente continuo, que es el nuevo, ¿sí? Bueno, yo más o menos les introdujo un poco cuál era la diferencia, que uno era el presente simple, era lo que hacíamos todos los días, o todos los veranos, o todos los años, o sea, como algo rutinario, y el presente continuo era lo que hacíamos ahora, lo que estamos haciendo en el momento en que estamos hablando. Bueno, yo lo que les hice acá fue hacerle un pequeño resumen de los dos temas, ¿sí? El presente simple y el presente continuo, con los mismos, digamos, cuáles son las diferencias en cuanto a cuando lo usamos. Por ejemplo, lo usamos para expresar acciones que hacemos cotidianamente o hechos en general. Y el presente continuo lo usamos para expresar acciones que están ocurriendo en el momento que estoy hablando, o sea, ahora. Bueno, después les puse cuáles son los auxiliares. Para el presente simple, que era el do o el don't, que lo usábamos con lo que era todo para... Esto pueden chequear en los trabajos anteriores o las notas que hayan hecho ustedes de las o los videos anteriores que les haya pasado. El do y don't, que lo usábamos para todo lo que era plural, inclusive el yo, ¿sí? Y el does o doesn't, que lo usábamos cuando hablamos de un tercero, de él, de ella o de eso o esto, ¿sí? Estos eran los auxiliares del presente simple. Los auxiliares del presente continuo es el verbo to be. El is, isn't, are, aren't, am not, ¿sí? Bueno, esto también es lo último que vimos, así que eso lo voy a tener un poquito más fresco. 2. Los verbos. ¿Qué pasaba con los verbos? A los verbos les agregábamos ese, ES o IS solo cuando la oración es afirmativa y el sujeto es singular. ¿Sí? Solamente ahí le agregamos ES a los verbos. Sujeto singular y oración afirmativa. En cambio, en el presente continuo, a los verbos les agrego ING siempre. ¿Sí? No importa la persona, no importa el tipo de oración, o sea, siempre tiene que tener la ING. Además de agregarle, ¿cómo se llama? El verbo to be. Tengo que agregar después de la persona, sí o sí, el verbo to be más el verbo que tiene ing. ¿Sí? Que tendría que agregarle ing. O sea, le agrego ing al verbo y el verbo to be adelante. Y acá solamente, bueno, y acá tengo las estructuras. Bueno, yo les puse las estructuras, cómo se llamaban las oraciones. Recuerden que en negativo los verbos no cambian. ¿Sí? Les puse un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, the students study for exams. Como el sujeto es plural, el verbo lo deja igual. En cambio acá que dice my teacher works a lot, el sujeto singular es un tercero del que estoy hablando, por eso el verbo tiene S, ¿sí? Es lo único que tenemos que considerar. En negativo, bueno, fíjense, cuando hablo en plural uso don't y el verbo no le hago nada. Y cuando estoy hablando de ella, eso o esto, en singular uso doesn't y el verbo tampoco le hago nada. Bueno, eso en cuanto al presente simple. El presente continuo, fíjense, le agrego el verbo to be más el verbo con ing. En negativo, lo único que cambia es que el verbo to be pasa a verbo to be en negativo. El verbo sigue teniendo ing. ¿Sí? Bueno, y pregunta, cambiamos el orden. Bueno, las preguntas las vamos a ver aparte. ¿Sí? Ahora quiero que contrastamos un poco esto. Bueno, y después algo que los ayuda para ustedes darse cuenta de el tiempo en el que se están expresando son los adverbios. Yo acá les puse en resumen los adverbios que vimos, que son las palabras que marcan el presente simple. Los adverbios simples, adverbios compuestos. Si ustedes ven alguna de estas palabras, always, often, usually, sometimes, hardly ever, never, o every day, every week, every month, every year, once, twice, three times a month, three times a year. Estas palabras, si ven alguna de estas palabras, la oración está expresada en presente simple. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven alguna de estas tres palabras, now, today o at this moment, la oración está expresada en presente continuo. ¿Sí? Entonces, este punto es importante porque les va a ayudar a ustedes a diferenciar los tiempos. ¿Sí? Bueno, paso al ejercicio. ¿Qué ejercicio yo les preparé? Les preparé 3 ejercicios. El primero en el que tengo para armar, digamos, poner el verbo en
presente simple. ¿Sí? Todo presente simple. Coloco como vinimos trabajando. Presente simple. El otro, presente continuo. ¿Sí? Ahora les muestro bien cómo. Y el otro punto, tengo las dos. ¿Sí? Tengo las dos oraciones, los dos tiempos en estas oraciones. O sea, hay 8 oraciones y entre las 8 oraciones hay oraciones en presente simple y en presente continuo. Ustedes tienen que diferenciarlas. Bueno, por ejemplo, en el primero, vamos a recordar un poco, ¿no? Por ejemplo, tienen my friends go to school from Monday to Friday. Tengo que poner el verbo que tengo entre paréntesis acá. Por ejemplo, me va a quedar, me fijo, sujeto singular o sujeto plural. Si el sujeto es singular y la oración es afirmativa, el verbo tiene que ir con S, o ES o IS. Si el sujeto es plural, el verbo no cambia. ¿Sí? Acá tenemos la oración afirmativa y my friends, que es el sujeto, es un sujeto plural. ¿Sí? Entonces el verbo va a quedar igual. My friends go to school from Monday to Friday. Si yo tuviese mi amigo acá solamente, el verbo tiene que ir con ES. My friend goes to school from Monday to Friday. Pero como el sujeto era plural, entonces queda igual. ¿Sí? Ahora, este de acá abajo. Bueno, si tienen el not, quiere decir que tiene que ir el auxiliar. Hagamos de cuenta que acá tiene el not. ¿Sí? Not go. Si es not go en presente simple hablando, solamente presente simple, en este caso, tenemos que agregarle el don't o doesn't, dependiendo de la persona, y el verbo que tengo entre paréntesis tal cual está. No le hago nada. O sea, si tengo el not, quiere decir que tengo que agregar el don't o doesn't. Presente simple. Don't o doesn't. Y el verbo que sigue, entre paréntesis, lo dejo igual. No le hago nada. Nada le hago. ¿Sí? Bien. Eso es en presente simple. Bueno, a ver. Después, vamos al presente continuo. Bueno, las oraciones en presente continuo. ¿Qué tengo que hacer? Aparte de agregarle ing a los verbos que tengo entre paréntesis, que eso siempre lo tienen que hacer, siempre van a tener que agregar el verbo con ing, ¿sí? Tienen que agregar el verbo to be, el is, el are o el am. En este caso, he usa is, entonces agrego el is. Y aparte de agregar el is, agrego el verbo que tengo entre paréntesis con ing. En este caso tengo que sacarle la Smiling. ¿Sí? Lo mismo, si yo tengo un not acá, como que es negativo, en vez de poner is, pondría isn't. ¿Sí? En negativo. Y el verbo también, con ing siempre. ¿Está? O sea, el verbo que tengo entre paréntesis siempre le voy a agregar ing en presente continuo. Siempre le agrego ing. Aparte de agregarle ing, adelante le tengo que agregar el is, el are o el am. ¿Sí? Y si está negativo, si tengo el not, me marca que es negativo, tengo que agregarle el isn't, el aren't o am not. ¿Sí? Bueno, y este de acá, tengo los dos tiempos juntos. ¿Qué van a hacer? Ustedes se tienen que fijar en las palabras que yo les decía, los adverbios. Si hay alguna palabra que me marque el tiempo. Por ejemplo, la segunda. I play chess with my dad now. Tengo el now. ¿Qué tiempo es el now? Ahora, presente continuo. Entonces acá tengo que agregarle ing al verbo y el verbo to be. Y me quedaría I am playing chess with my dad now. Ahora, si yo tuviese I play chess with my dad every day, todos los días, copiaría el verbo tal cual está acá, entre paréntesis. I play chess with my dad every day. Si es presente simple. ¿Sí? Entonces, fíjense en las palabras. Acá tengo, yo se las marcaría, pero se las iba a hacer muy fácil si no. Fíjense en las palabras, en los adverbios, y sepan reconocer primero el tiempo y después pasen a hacer la actividad. ¿Sí?
si es afirmativo, si es negativo, recuerden los auxiliares, vuelvan acá lo que es el resumen, ¿sí? Y bueno, creo que lo van a poder hacer. Si no, ya saben que cualquier cosa me pueden preguntar.